Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Buenos días. Para lumbreras los faroles, ¿eh? Buenos días. Muy buenos días, señoras y señores. Miércoles 29 de abril, día de Santa Catalina de Siena. Oh, esa era bien loca. ¿Por qué? Esa fue la que trajo al Papa de vuelta a Roma. El Papa estaba en Aviñón y Santa Catalina de Siena. Y hay un cuento que dicen que ella, que una vez estaba soñando y vio a Cristo con su prepucio, el prepucio de Cristo, transformado, el santo prepucio, y se lo dio como un anillo a ella. Sí. Y lo usó el santo prepucio de Cristo como un anillo para Santa Catalina de Siena. Habían dos santos importantes en Siena, que es Santa Catalina y San Bernardino. Estamos hablando de Siena, la ciudad italiana. Toscana. La Toscana, que es ciudad más bonita. Bonita. Tiene una plaza cuadrada y está como de piedra. Una plaza que es un hoyo. Es un hoyo cuadrada. Y ahí está, al lado, está el municipio donde hay un muy famoso mural del buen y el mal gobierno, que podrían ir de turismo los políticos del mundo. Es muy aleccionador. Bueno, entonces ella trabajó a caballo, ella guiando el caballo al Papa de vuelta a Roma. Con su prepucio. Con su prepucio el prepucio era un sueño, no es que... Pero bueno, sigamos. La temperatura para el día de hoy, porque algunos probablemente salgan un poquito abrigados esta mañana, de 9 grados la mínima, pero esta temperatura va a ir subiendo rápidamente durante el día. 28 grados tendremos hoy. Ya hay soroche ya aquí en el estudio. Vamos con los titulares, Fernández. En septiembre comenzaría el proceso constituyente que anunció la presidenta Michelle Bachelet anoche en cadena nacional. El mecanismo que detalló la mandataria contempla la realización de cabildos, debates y consultas ciudadanas que eventualmente desembocarían en una nueva constitución. Y en base al trabajo de la comisión Engel, la presidenta Bachelet también comprometió una serie de medidas para regular la relación entre la política y los negocios. Según el plan anticorrupción que va a impulsar el gobierno, los partidos políticos serán financiados por el Estado y todos los aportes de tipo anónimo o que provengan de empresas quedarán prohibidos. En una alusión al caso Cabal, la mandataria también aseguró en su discurso que nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios a los planos reguladores. Haciendo referencia a casos como Penta y Soquimich, Bachelet agregó que se asegurarán sanciones efectivas por la emisión de facturas o boletas. Otra cosa, bueno, son varias cuestiones más, porque también se supone que se va a robustecer las capacidades persecutorias del CERVEL, de manera de que puede actuar por sí mismo cuando se le da la real. Comentémoslo en un ratito, cómo viene la mano. Correcto, guaguita. Ya lo vemos. Anoche también hubo otra noticia y fue la otra que se revocó. Que tiene que ver con esta. Sí, que se revocó. El octavo juzgado de garantía revocó la prisión preventiva para el ex subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, don Pablo Wagner, quien ahora salió anoche de esta zona de detención, cumple con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional. La Fiscalía Nacional se opuso a este cambio, alegando que existen nuevos antecedentes que además agravan la situación de Pablo Wagner. El Serna Geomín entregó un nuevo reporte sobre la situación del volcán Calbuco, asegurando, me dieron ganas de estornudar, que su proceso... ¿Sigo yo? Sí. Ya. El Senagiomín entregó un nuevo reporte sobre la situación del volcán Calbuco, asegurando que su proceso eruptivo va perdiendo potencia, pero ojo porque se mantiene la probabilidad de que se reactive. Este organismo, el Senagiomín, agregó también que va a estar especialmente atento al pronóstico de lluvia para la zona porque podría complicar al sector por los lahares producidos por el macizo. ¿Cuáles son los lahares? ¿Qué son los lahares? ¿Es una palabra árabe? Lahares. A partir de hoy
se comenzará a hacer entrega del bono de enseres anunciado por el gobierno para ir en ayuda de las familias más damnificadas por la erupción del Calbuco. El bono tiene un monto de 1.200.000 pesos y está destinado a las familias que necesiten comprar nuevamente sus enseres, ropa y objetos personales. Y vamos también al mundo, donde suceden cosas también, no crean. La policía de Nepal señaló que el número de muertos por el terremoto ya alcanzó una cifra tremenda, 4.989 personas. Estamos hablando de casi... Son muchos los que dicen que no para hasta los 10.000. No te puedo creer. Van ya 5.000 personas formalmente confirmadas que murieron. Hay al menos otras 18 personas que fallecieron a los pies del monte Everest en una avalancha. ¿Vieron las imágenes de la avalancha? Son tremendas. Una vi yo solamente. Sí, pero que se ve así encima. Sí, no, y que viene, sí. 61 más hay 61 muertos más en la India, y la agencia de noticias oficial de China, Xinhua, reportó hasta el momento 25 decesos en Tíbet. El Papa Francisco afirmó hoy que la desigualdad de sueldos entre géneros es un escándalo. En su tradicional, y que las monjas no puedan dar ni la comunión, en su tradicional audiencia de los días miércoles, el pontífice invitó a los católicos a ser más exigentes en su lucha contra este tipo de discriminaciones. Van a tener que partir por casa, comadre, porque ahí sí que las mujeres están en un estado de degradación máxima. Sí. Es cierto. La tragedia del avión Germanwings, que se estrelló, como ustedes recuerdan, Wings, en marzo, va a marcar, dicen, para siempre a la empresa. Esto fue lo que dijo el presidente de este grupo alemán, Carsten Spohr. El líder de la compañía prometió que Lufthansa hará todo lo que esté a su alcance para asistir y ayudar a los familiares y cercanos de las víctimas. Volví a ver Relatos Salvajes y la imagen del primer capítulo que parte. ¿Y por qué la viste? ¿La tení? No. ¿La fuiste al cine? No. ¿Dónde? La bajé. Ay, me la prestáis y no la he visto. Quiero verla. ¿No viste Relatos Salvajes? Oye, este Germanwings, ¿será algo del Sernajonin? ¿De Sernajonin? ¿Tendrá alguna relación esta cuestión del Germanwings con el no hablamos nada del dinosaurio chileno, que tuvo mucho éxito. Verdad, qué impresionante. Sí. Se llama Chilesaurio. Y después se llama Suárez, Suárezaurio también. No, Suárezaurio con el apellido, el nombre y el apellido del niño. Sí, Suárezaurio, Diego. Ese niño lo compadezco, Sí, porque ya no hace nada más en la vida. Sí. Ya descubrió un dinosaurio. Es que es terrible que tus papás te quieran demasiado. Puede ser malo. ¿Qué va a ser malo? Es pésimo. ¿Qué me hace? Sí, pero tú has sido un niño que te han querido demasiado. ¿Sabéis lo que es malo, no? Por eso, y lo dice por eso. Pero sabéis que lo malo no es que te quieran demasiado, es que te inflen mucho la cambucha. Cuando al niño se le infla la cambucha mucho de chico, es una cuestión terrible. Eso me hicieron a mí. Siempre me dijeron, eres un genio, increíble, no sé qué. Y ahora estoy así, mira. Hola, Gustavo. Estoy así. Estoy aquí. Oye, ayer se anunció... hay una nota en el Clinic que estuvo corriendo anoche, que es la lista de Martelli. Hay que estar atento ahí, porque dice que hay distintos profesionales que hoy siguen, que son funcionarios públicos, ya digamos, eso lo sabemos, y que en su mayoría también fueron parte de la administración anterior de Bachelet, y ellos también prestaron servicios a la empresa de Giorgio Martelli, Asesorías y Negocios, SPA. ¿Por qué le llamo SPA? Bueno, Sociedad... Sí, pero SPA. Tiene un nombre. Sí, pero es raro que uno tenga una empresa financiera que se llame SPA. Sí, pero es que es una sigla. Sí, pero también igual... Bueno, te estoy tratando de informar, sociedad, profesionales, no sé qué. Y asesorías. No sé qué te qué. Bueno, se trató de servicios que se dieron entre el 2012 y el 2013 y los implicados confirmaron dichas prestaciones al The Clinic Online. En esta lista de asesores hay asesores del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, del ministro Máximo Pacheco en Energía y también de Nicolás Izaguirre. Ahora lo que ya ahí está el claro, listado, para que lo vean. Sí, lo que ya está claro es que la cantidad de gente que al perderse el gobierno el año 2000, al perder la concertación el gobierno el año 2009, 2008 fue la elección, digamos, se entró a trabajar muchísima en organizaron todo tipo de sociedades de sobrevivencia. Uno podría ahora salir algunas estaban más referidas que otras a la protección de la herencia, yo creo, de la expresidenta o de la concertación, y otras se dedicarían más a hacer asesoría concreta. Se especulaba mucho cuando... Pero yo creo que se armó ahí vino un periodo de desbande de organizaciones de cosas medias cutufescas.
Claro, pero se hablaba, mucha gente de derecha decía, vamos a ver cesante a todos esos piñufos en la Constitución, van a morirse de hambre, y había una felicidad en esto de verlos morir de hambre, no sé qué, y todos estos corruptos van a morirse de hambre. Más aún, No el fue así. presidente Sebastián Piñera, acuérdate que dijo que eran eran como unos flojos que se levantaban tarde, ¿te acuerdas tú? Bueno, que fue bien. Sí. Porque fíjate que Es que esto era- Como es ahora sí van a saber lo que es trabajar. Una cosa así les dijo, ¿te Claro, acuerdas? No, porque, y no. pero- Me parece que no. no, No, presidente, y ellos sí, dijeron no dijeron, no le vamos a dar ese gusto a la derecha. La derecha no puede ganar esto. No. Pero fíjate que si uno ve ahora, porque es lo paralelo que hay que hacer, ¿eh? En ese entonces salió un mundo concertacionista a armar sociedades de todo tipo y asesoría de toda especie. Había muchos que decían que se dedicaban a actividades académicas. ¿Te acordás? Yo no sé dónde los metían en la universidad. Tanta universidad. Sí, Ah. y además que si se dedicaran a actividades académicas ganarían 250 lucas. Pero es razonable. al ¿en mes. qué Pero sentido? espérate, pero para terminar la idea. En cambio, cuando se van del gobierno de Piñera, hazte un recorrido por todas las grandes empresas de Chile y te vas a encontrar con exfuncionarios públicos. Ah, bueno, ese es un punto SPA que significa sociedad por acciones. ¿Ah? SPA significa sociedad por acciones. Spa. También es raro el nombre. Sociedad por acciones. Sí, pero también es raro el nombre. ¿Qué? No, Y- no tenemos. y Por ellos- acciones, no por acciones invertidas, sociedad- sino por las acciones que tú No, emprendes. sociedad por acciones, y esto se trabaja en unos lugares donde te hacen masaje. Te iba a decir brevemente. Así como efectivamente el mundo de la concertación ocupó el gobierno por tantos años, o sea, fue un gobierno, no fueron Son dos, 20. no fueron tres, fueron 4 gobiernos de la concertación. Efectivamente se instala una cultura en que hay gente que se instala y trabaja ahí durante Y 2 los que décadas. salieron de ahí Y los que pensaban salieron que tuvieron se iban por 12 años. Claro. O sea, nadie se Tal imaginaba cual. que el gobierno de Piñera duraba 4 y después volvía a Exactamente. la... Así fue, al comienzo. Claro. Pero así como está eso, la concertación criticaba que era el mundo de la derecha, el problema era que no tenían políticos porque la mayoría venía del mundo privado. Eso lo decía también gente en la misma derecha. Uno hablaba en esos tiempos con Longueira o con gente de la UDI y decía, bueno, nuestro problema es que no tenemos gente que sepa del servicio público porque ha trabajado toda la vida en la empresa privada. Así que ahí Hay un, está choleadito. Y dicho sea de paso, y con esto pasamos al tema Presidenta Bachelet. Presidenta Bachelet, es uno de los asuntos que viene a regular esto también, o que es un tema planteado, es qué se hace con el funcionario público que sale de su función pública. O sea, un ministro de transporte, ¿se puede ir a trabajar al mes Alsacia. siguiente de ser ministro a Alsacia? Un ministro de Obras Públicas, ¿se puede ir a una concesionaria al rato? Es Parece que fue un tema de discusión en la sí, comisión, es un tema que está en la que comisión. está planteado acá, que al final la comisión no decidió algo que en algunos países se opta, que es que los dejan fuera por una cantidad no sé, determinada de meses, durante la cual se les paga. El Estado les paga. Ah, les paga el Estado. Claro. No, pero acá sí se plantea en el anuncio que No, aquí- aquellos funcionarios públicos que hayan estado trabajando en el gobierno o en el Estado, una vez retirados, tienen que dejar pasar 1 año para poder trabajar en temas de lobby. Sí, y era así. ¿Era así? ¿En la ley del lobby? No, que había 6 meses de que tú no podías trabajar en una empresa del mismo rubro del que tú habías trabajado. Después de 6 meses, claro, todo el mundo lo hacía. Pero nadie te pagaba entre medio. La presidenta anunció una serie, bueno, al final anunció la comisión, el informe de la comisión. Entregó los resultados de este informe. Los resultados de este informe. Lo que no lo he leído entero, ni mucho menos, pero lo he ido ojeando, sí, lo ojeé anoche. Me parece que generalmente son cosas bastante correctas, bastante algunas interesantes, otras. ¿Cuál te encontraste interesante? Lo de los parlamentarios que perdían el puesto después de haber sido denunciados, eso me pareció que iba en el sitio correcto. Me pareció que Yo creo que también que se incorpore a los municipios en medida anticorrupción es que parece no que deja de ser un punto clave. Parece en- que ahí es donde está la corrupción en Claro. serio, en los municipios. Por lo tanto, ingresar los municipios en esta escala. Y Y lo los otro, un partidos punto políticos, importante, los los alcaldes pueden ser reelegidos una sola vez. eso no me parece tan bueno. ¿Por qué? Porque la política se aprende. ¿Y qué pasa en el Festival de Viña sin Doña Tremebunda? Sí. ¿Ah? O en ¿Qué? Vitacura ¿Ah? sin Torre Alba. La política se aprende.
No, pero es cierto que finalmente se empiezan a generar vicios. Uno discute mucho, ¿eh? Es cierto que se envician. Sí, y que por lo tanto se envician los equipos. No sé, uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos era Roosevelt y fue elegido 3 veces. Y no sé si siempre... A ver, algunos puntos de lo que planteó ayer la presidenta. Uno, dice que van a aumentar las exigencias y la fiscalización en el uso de los recursos públicos del Ejecutivo y los municipios para regular así aquellos servicios que prestan servicio al Estado. Dice también la presidenta que se va a mantener suma urgencia a la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad y al proyecto de demonización del Ministerio Público. 2, dice Bachelet, ampliaremos el ámbito de la prohibición de contratación en el Estado a parientes de las autoridades. Sí, eso me parece muy malo. Si esto fuera, estuviese corrido el año pasado, ya no podría haber contratado a su hijo. ¿No? Sí, pero no lo podría tener el primer damo. Pero hay un problema. Bueno, pero el primer damo, pues, según su nombre indica, es pariente. No, pero la primera dama. Sí. ¿Ah? A mí no puede estar en pero ¿cómo iba a suprimir la institución de la primera dama? A mí me parece eso es altamente ridículo. De toda esta cosa contra la familia, no sé qué, por supuesto que lo digo desde el yo. Claro, pensando en el futuro. No, porque mi familia se ha dedicado a la política, es cierto, pero es que hay familias que se dedican a la política y eso es así. Y esto es un país extremadamente pequeño donde es difícil regular las cosas. Pero hay maneras de dedicarte a la política sin por eso ser un funcionario de tu primo presidente. No, pues no es el caso. O sea, Andrés Chávez no podría haber sido ministro del Interior. Claro, por ejemplo. No. Y pucha que le hizo bien al gobierno de Piñera terminar Chaudica. Pero probablemente no correspondería. ¿Por qué no correspondería? No entiendo. Porque es que a lo mejor los ejemplos virtuosos no dan para anular posiblemente los riesgos venenosos. O sea, si tú pones a lo mejor a tres parientes en el gabinete y tienes de presidente de tu no sé, a cargo de otros ministerios, a otros parientes, las posibilidades de que las cosas sean turbias quizás sea mayor. No lo entiendo así. Entiendo que un país de 15 millones de habitantes, con una ley tan pequeña, 17 millones de habitantes, con una ley tan pequeña, es muy difícil que no se dé. O sea, es como luchar contra la naturaleza. Es decir, que no tiene mucho sentido. Volvamos. Preguntémosle a Agustín Esquella. Bueno, tenemos en línea a Agustín Esquella. Él fue miembro, abogado de la Católica, doctor en Derecho de la Universidad Complutense, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en el 2009. Fue miembro de esta comisión asesora contra los conflictos de interés, tráfico de influencia y corrupción. Este informe fue detallado ayer por la presidenta y entregado por Cadena Nacional. Don Agustín, buenos días. Patricio, buenos días. ¿Puedo hacer una leve corrección? Sí, por favor, porque es lo que más necesitamos. Mira, es que lo hago por la Universidad Católica, no por mí, porque dijeron de la Católica y la verdad es que ellos se van a sentir incómodos conmigo. Perdón, Universidad de Valparaíso y Diego Portal. Sí. Laicas. Ambas dos. Oiga, le estábamos discutiendo ahora de los parientes. Sí. Es un tema que me preocupa mucho. Se está sintiendo condenado a la cesantía. Claro, no es un poco absurdo absurdo en un país pequeño, donde las élites son también pequeñas, pero al mismo tiempo donde hay familias que se dedican a la política y se forman juntos y donde gente forma esta especie de persecución a cuánto grado de parentesco uno puede tener con autoridades. Bueno, puede interpretarse como todas las cosas de esa manera, pero realmente es raro que haya vocaciones públicas y específicamente políticas tan enraizadas en grupos familiares tan amplios. En Chile no es raro. Los Alessandri, los Frey. Bueno, sí, pero yo también puedo tener mi opinión sobre si todos los Alessandri fueron buenos o si todos los Frey fueron buenos. No, por supuesto. Fíjate que la hermana de una alcaldesa que fue mayoría regional en su región cuando fue elegida, era simplemente la hermana de la alcaldesa, que compartía su mismo apellido e hizo la campaña de la mano de ella. En consecuencia, yo creo que es bueno ponerle límites a eso. Ahora, Rafael, hay que entender el espíritu de la medida, porque nosotros no fuimos ni pretendimos ser legisladores y establecer una norma, sino una recomendación. Ahora, el legislador ponderará, oyendo opiniones distintas, si nosotros hemos ido muy lejos
¿Me entiende? Porque en definitiva el espíritu que guía la declaración, a mí yo lo comparto, obviamente. Hay mucho abuso de colgarse del apellido para hacer súbitas e inesperadas declaraciones de servicio público. Como mi papá fue presidente y yo tengo una gran vocación de servicio público que es propia de mi familia. No, si las familias no transmiten vocaciones. Bueno, además en el sentido profundo de la democracia, eso es lo que se llama afronta, ¿no? Sí, pues tiene algo de eso. Oye, pero espérame, hay también otros temas bien importantes, además del tema que tanto le preocupa. Espérame, que tiene que ver con además de los familiares, de las medidas presentadas ayer. Una tiene que ver con lo que titulan los diarios hoy día, y es la propuesta de la presidenta Bachelet de incluir en esta comisión, en este paquete anticorrupción, el tema de la discusión de una nueva constitución. ¿No es complicar las cosas poner esas dos cosas juntas? ¿Qué es el punto? Sí, yo convengo con ustedes. El tema constitucional, por cierto, al interior del Consejo lo debatimos mucho rato con posiciones no coincidentes, pero coincidimos en que si bien está relacionado con los temas de la corrupción y del tráfico de influencia, conflicto de interés, el tema mismo que tuvo el Consejo en sus manos, no cabía exactamente dentro de nuestro cometido. Hay una leve referencia al tema constitucional en el preámbulo o introducción de nuestro informe, porque la verdad es que en materia constitucional lo que tenemos en Chile, y no hay que asustarse de eso, pero tampoco prolongar esta situación, creo yo, mucho tiempo más, son muchos desacuerdos. El único acuerdo que tenemos en materia constitucional es que hay una constitución vigente, nos guste o no, pero de ahí para abajo empiezan, Patricio, todos los desacuerdos. ¿Es legítima o ilegítima esa constitución? Primer desacuerdo. Y luego, ¿vamos a seguir reformando la constitución o vamos a apuntar a una nueva constitución? Y en el primer caso, los que solo quieren seguir con la reforma de la actual, ¿vamos a seguir con la reforma de la actual con los altísimos quórum que se requieren para modificarla, o se va a consentir en bajarlos por aquellos que quieren proteger la Constitución de Pinochet? Y tampoco hay entre esos que quieren solo reforma y no nueva Constitución, cuáles serían los contenidos de las futuras reformas constitucionales. Bueno, y ustedes saben bien que por el lado de los que somos partidarios de una nueva Constitución, además de diferencias en cuanto a los contenidos, hay la diferencia no resuelta respecto del método, del camino a seguir. Pero mira, un país puede vivir, y de hecho todos los países viven en medio de desacuerdos y conflictos. No hay que ver aquellos ni estos como patologías sociales, sino como fenómenos más o menos inseparables de la vida en común. Los desacuerdos constitucionales, Patricio, un segundo, que se prolongan por mucho tiempo, como en Chile, son una amenaza, y en consecuencia a mí me parece bien que se inicie, que la Presidenta lo haya anunciado. Tal vez podría considerarse que no era el contexto adecuado, pero que se inicie un proceso formal de reflexión constituyente, en fin, ya era hora. Además, bueno, a mí me consta que la idea de empezar este proceso formal constituyente a partir de septiembre se viene acarreando desde antes de esta de esta información, digamos, pero seguramente, claro. Pero ¿quién lo hace? De las cosas, con Agustín, es que ella Agustín, de los puntos que trataron en la comisión, entiendo que hubo mucha amistad cívica, además que funcionó bastante bien, pero ¿dónde estuvieron o dónde se produjeron más importantes desacuerdos? En cosas que a lo mejor hayan terminado en algún acuerdo, o en otras que decidieron finalmente dejar fuera, sencillamente porque no había una opinión. Mira, yo quiero llamar la atención acerca de un consejo tan plural como este, plural en el sentido de que estaba formado por personas de formaciones profesionales distintas y de convicciones políticas y filosóficas muy diferentes. De las 236 propuestas que se hacen, el 92% de las mismas hayan sido aprobadas por unanimidad. O sea, hubo acuerdo en el 92% de las medidas. Y digo acuerdo, no transacción. Sí. Fueron acuerdos que teníamos, por así decirlo, y no transacciones a las que se llegó. Yendo a tu pregunta, diferencias importantes se produjeron, por ejemplo, en el financiamiento a la política, que algunos consejeros, una minoría, estimó que podían seguir haciendo donaciones a las campañas políticas y a los partidos políticos, empresas, personas jurídicas, digamos. Que era una postura que inicialmente tenía Lucas Sierra, además. Claro, y otros estimamos que no, porque yo en lo personal, y hablo como ciudadano, tengo la
la convicción de que lo que motiva muy significativamente, más que nada, a las empresas, sobre todo a las grandes empresas, a los grandes grupos económicos que a través de muchísimas empresas hacen donaciones a los partidos y a los candidatos, es comprar poder político. No nos engañemos en eso. Las empresas buscan y legítimamente maximizar sus utilidades y ven en la inversión en campañas políticas, como a veces en inversiones también de carácter cultural, no un propósito en sí mismo, no una manera de expresarse políticamente, ni tampoco una manera de expresarse culturalmente, sino instrumentos, en el caso cultural, instrumentos de marketing que son legítimos, pero en el caso de la política la cuestión es más grave porque se produce, de hecho, una suerte de captura de los candidatos triunfantes. ¿Irá a ser popular, Agustín Esquella, esto ante la ciudadanía? Porque aquí va a ser el Estado el que va a financiar la política y eso va a requerir de muchísimos recursos. Esto empalmándolo con el cambio al sistema electoral binominal, en el cual hay una discusión si va a haber aumento en los gastos del Congreso o no, porque se aumentan diputados, aumentan senadores. La carga para el Estado va a ser mayor al tener que financiar la política. Tienes razón, Claudia, se va a tener que invertir mucho dinero. Se va a tener que invertir dinero en el financiamiento de los partidos, en el financiamiento de las campañas, pero yo diría no en el financiamiento de estos partidos ni en el financiamiento del tipo de campaña que hemos tenido para que los partidos políticos puedan en el futuro optar a recursos públicos. Nuestras recomendaciones incluyen que sean partidos que aclaren bien sus propuestas programáticas, porque hay partidos que no sabemos realmente cuáles son sus propuestas programáticas, que tengan democracia interna, es decir, que elijan a sus directivas nacionales y regionales a través del mismo sistema democrático que impera en la sociedad. No se entiende por qué lo que es bueno para la sociedad no es bueno al... O sea, por ejemplo, claro, por ejemplo, pensemos en el Partido Socialista, esta manera que tiene de elegir su directiva. Claro. Como son como recovequeadas las maneras. Debiera ser elecciones directas. Se les exigirá también, según proponemos a los partidos políticos, que depuren sus eso es lo más fuerte, sus padrones electorales, es decir, se les llama a reinscribir. Claro, eso es potente. Y eso va a sincerar a los padrones electorales, los padrones de ¿cómo se llama?, de militantes, claro, porque obviamente están inflados y bueno, se les va a exigir a los partidos transparencia, rendiciones de cuentas. Entonces tienen que cambiar los partidos y las campañas también van a cambiar. No, yo espero que no veamos más gigantografía ni multitudes de palomitas con candidatos ni gente que le paga la cuenta del agua a las personas y cosas así. Eso que tú dices, Rafael, esos pagos de cuentas, esas bolsas de alimentos, se van a configurar, es la propuesta nuestra, dependerá del legislador, se van a configurar como cohecho. Entonces sí, Claudia, es impopular la medida porque la gente dice, pero ¿cómo? Plata para la política, plata para los partidos, si ellos nos tienen en parte ellos, no solo ellos, metidos en estos problemas, pero esa es la mejor alternativa, creo yo. Sí. Es la línea en el mundo. La democracia cuesta dinero, los derechos políticos cuestan dinero, hay que mantener un CERVEL, hay que mantener un tribunal electoral. La satisfacción de todos los derechos fundamentales cuesta dinero, de los derechos sociales ni hablar, cuesta mucho dinero. Sí. Pero a veces en el discurso de la derecha, sobre todo, se dice que los derechos sociales cuestan mucho dinero y que en consecuencia son ilusiones, son cartas al viejito pascuero. Pero los derechos políticos también cuestan. Estamos con Agustín Esquella. Leí acláreme si no es así, que se aumenta también las penas para delitos de cuello de corbata, o sea, y las posiciones preventivas, todo eso que estamos viendo ahora sería menos simple según la propuesta, ¿no? No, sí, también hay recomendaciones respecto del mundo empresarial y el mundo de los negocios financieros, porque realmente Chile incurrió en la ingenuidad, por lo demás planetaria, de creer que ese mundo se autorregula, ¿no? Sí, se autorregula, pero como la selva. Claro, se autorregula, pero con pocas ganas. Ahora, Chile no está muy al déficit, en realidad hay que ser franco, o justo, mejor dicho, en materia de regulación del mundo de la empresa y del mundo de los negocios, pero es evidente que hay falencias en términos de control, de inhabilidades, de tránsito de personas del sector privado al público, del público a privado. O sea, un día una persona está con la camiseta del Estado y del servicio público. Hay una cápita en ese sentido, Agustín Esquella, ¿no? Que tiene que ver con con poner plazos, por ejemplo, el plazo de un año después de hacerse funciones de ministros, subsecretarios, autoridades con facultades normativas. Ellos no podrían emplearse y proveer servicios o mantener vínculos comerciales con organizaciones privadas. ¿Y en qué va a trabajar esa gente?
Bueno, generalmente son personas calificadas y no todas las funciones políticas son tan específicas como para que le impiden trabajar. Si alguien fue ministro de Energía, por supuesto no va a poder trabajar en el ámbito de la energía, pero podrá dar clases, podrá ser miembro de un directorio que no tenga que ver con ese rubro. Yo creo que ahí no hay más alternativa que proponer lo que se propuso, porque la alternativa que han escogido otros países, muy poco, es que durante ese periodo pagar una compensación. Pero nos pareció que no era el caso, que es una experiencia limitada a muy pocos países, porque lo que pasa aquí también el legislador tendrá que ser prudente al momento de regular esto. El espíritu vuelve a ser de que no es muy creíble que una persona que es nombrada en un cargo público diga conmocionadamente frente a las cámaras de televisión: yo tengo una gran vocación de servicio público, que a veces se viene a descubrir a los 60 años después de haber hecho una fortuna en el mundo privado. Y luego esa misma persona, cuando le piden la renuncia, dice que se privatiza y que vuelve feliz al mundo privado. En fin, hay que regular ese tránsito, porque vuelvo a decir, las súbitas vocaciones por el servicio público a veces son sospechosas, digamos, y yo personalmente por lo menos me las tomo con mucha calma, con mucha reserva. Agustín, para ir terminando, porque ahora va a llegar Cercas también, que tú eres lector de Cercas. Javier Bueno, Cercas. córtenme. Oye, no, pero una la mejor pluma española. No. Oye, ¿qué cosa te llamó la atención a ti en esta comisión, que te sorprendió, que descubriste un territorio de posibles corrupciones que no habías pensado? ¿Hubo algo como que te llamó la atención, que salió de lo esperable para ti? Mira, yo no soy experto en estos temas, esa es la verdad, y muchas veces me preguntó ¿qué hago en este consejo? Incluso ¿qué hago dándoles a ustedes esta entrevista, además del aprecio que les tengo? Porque yo no soy experto, no son mis áreas de trabajo, pero bueno, al final terminé convenciéndome de que algo podía aportar. Lo que me llamó la atención preferentemente, sin constituir una novedad, fue apreciar cómo las municipalidades del país, que son más de 350, ¿no?, están mucho más expuestas a fenómenos como la corrupción que otras entidades u organismos del Estado, a veces por insuficiente capacitación de su personal, porque no cuentan con equipos profesionales idóneos, pero también porque los alcaldes tienen poderes muy sin contrapeso. Fíjate que sobre todo esto pasa en las municipalidades más pobres, que es donde los habitantes de ellas más necesitan del municipio en relación con sus necesidades. Entonces ahí hay una serie de propuestas de manera de no tirarse encima de los municipios, porque no se trata de eso, sino de hacer un llamado al Estado para que acompañe a los municipios más desvalidos a efectos de que tomen a nivel normativo y a nivel de la calidad de los funcionarios que contratan medidas que los dejen menos expuestos a acciones de corrupción, porque los municipios manejan mucho. Don Agustín Esquilla, bueno, aquí se pone un plazo para la reelección de los alcaldes, y ayer la presidenta Bachelet habló de un límite de reelección parlamentaria. Parece que este tema no se abordó en el Consejo Asesor, pero la presidenta Bachelet lo planteó. Eso también es absurdo. ¿Sí? Sí, y yo personalmente tengo la esperanza de, aunque no venga en el informe de nuestro Consejo, esa iniciativa que está en el Parlamento también prospere. Yo creo que 2 periodos para un senador, es decir, 16 años, y 2 periodos para un diputado, 8 años, es razonable, es una manera de posibilitar que nuevas vocaciones políticas auténticas se expresen, lleguen al Parlamento. Ustedes se han dado cuenta, independientemente de que uno esté no de acuerdo o sí de acuerdo con ello, cómo esta así llamada bancada joven que se ha incorporado a la Cámara de Diputados, en donde hay diputados desde derecha, de la UDI, a diputados comunistas, digamos, supuesto que esos sean los dos extremos del espectro político chileno. ¿Se han dado cuenta ustedes del aire, del oxígeno, de la mayor franqueza, asertividad que le han dado al diálogo público? Hace poco en televisión comparecieron 6 de ellos. Yo disfruté el programa, a veces no estaba de acuerdo con lo que estaban diciendo, pero estas voces son distintas, estas voces me suenan más auténticas, estas voces tienen cargas ideológicas confesadas, asumidas, y están dispuestos a trabajar, me parece a mí, por el país
desde sus convicciones más que desde sus intereses. Ok. Agustín Esquella, muchas gracias. Hoy, a partir ya, ahora 8:30 de la mañana, la presidenta Bachelet va a hacer anuncios para ponerle suma urgencia a varios de los proyectos planteados. Quería hacer una aclaración. Muchas gracias, don Agustín Esquella. Que hacer una aclaración porque... Sí, no estamos... Ya, felicitaciones por tu último libro. Gracias, Agustín. Ya lo compraré. No, porque eso es lo que hay que hacer con los libros. Obvio. Léelo también es bueno. Libros no tan exitosos ni buenos como los tuyos, pero me preguntan a ver si te lo harán a ti. Oye, ¿dónde puedo encontrar tu libro? Sí, no, en la carnicería al lado. Recién reeditó Agustín Esquella también de la igualdad, ¿no? Sí, el librito es La Igualdad, que es un pequeño libro que trata de aclarar esa palabra tan atractiva como difícil. Sí. Bueno, Agustín, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Son 8:38 de la mañana. Quería aclarar porque un auditor me escribió ayer sobre Manuel Cruzat, que yo lo había sindicado de Luciano del... El hijo de Cruzat. Sí, pero... y me aclara que el rol de Manuel Cruzat en este tema del forward es bastante menor, que sería apoderado de una empresa en uno de los contratos forward, y que las cosas son más complicadas de lo que parecen, y que en el fondo estaría metido de manera muy tangencial en los contratos forward. Cumple con aclarar. Las cosas son siempre más complicadas. Bueno, y esa es la otra polémica que a mí me parece interesante hablar, pero no vamos a tener tiempo, que es la de Matías Rivas y Matamala. Matamala. Esa pelea está buenísima. Está buenísima. Desgraciadamente son las 8:30. Pero bueno, la podemos retomar mañana, porque vamos a estar con Javier Cerca y mañana está buena. Que tiene que ver con el tono del periodismo, es muy interesante. Retomemos esa... Son 8:39 de la mañana. Y les cuento que si eres de los que ven oportunidades donde otros no las ven, bienvenido entonces a Corbanca. Cuenta con financiamiento, con leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca es un banco que se mueve contigo. Seducción, deseo incontrolable que provocas en otros, elevado a 3. Mazda presenta All New Mazda 3, diseño Codó, tecnología Skyactiv y Mazda Connect. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda. Respalda y garantiza Derco. Vivir en un entorno natural dentro de la ciudad es primordial para la vida en familia. Por eso ENACO te invita a conocer su proyecto Barrio Alpino en la Dehesa, rodeado de plazas y juegos infantiles y cercano a colegios y centros comerciales, con 2 tipos de casa, de 136 y 139 metros cuadrados. 4 dormitorios, más servicio, amplia sala de estar y escritorio. Visita nuevo piloto y sala de ventas en el camino a Wingenal, 3745, Casa 11, La Dehesa. Entra en enaco.cl. Porque para poder disfrutar de cada momento emocionante de la vida, te tienes que sentir bien. Cruz Blanca es la primera ISAPRE que aborda de manera efectiva el control de enfermedades crónicas y te presenta su programa de telemonitoreo para pacientes crónicos. Este es parte del programa de Cruz Blanca Previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. 8:40 de este día 29 de abril. Vamos a estar ahora con el escritor español Javier Cercas, aquí en Desde Cero. En Radio Cero, Desde Cero. ¿Aló? ¿Aló, don Hugo? Su presión está bastante alta. ¿Se siente bien? Está todo bien. Es que mi hija acaba de entrar a pabellón. Hoy día voy a ser abuelo. ¡Qué emoción, don Hugo! Disfrute y no se preocupe. Nosotros lo seguiremos monitoreando. Para disfrutar de esos momentos, te tienes que sentir bien. Por eso en Cruz Blanca somos la primera ISAPRE que aborda de manera efectiva el control de enfermedades crónicas. Te presentamos nuestro programa de telemonitoreo para pacientes crónicos. Cruz Blanca, parte del programa preventivo Cruz Blanca Previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. En Radio Cero son las 8:41 minutos. ¿Qué es lo que mueve a ENACO? Pensar en la ciudad y las personas privilegiando el entorno natural. ENACO te invita a conocer su proyecto Barrio Alpino en la Dehesa, con un gran cuidado por los espacios y pequeños detalles para vivir mejor, con 2 tipos de casas de 136 a 139 metros cuadrados, con 4 dormitorios más sala de estar y escritorio. Visita el nuevo piloto en Barrio Alpino, sala de ventas, camino El Winganal 3745, Casa 11, La Dehesa. Eso es ENACO, eso es diseño sustentable. Más información en enaco.cl. Estás en el semáforo cuando aparece el All New Mazda 3 con el que tanto sueñas.
Piensas en el diseño de tu auto y no se compara con su diseño Godó. Miras tu radio con entrada de cable auxiliar y está a kilómetros del sistema Mazda Connect. El semáforo cambia y sientes cómo la performance y eficiencia de su motor Skyactiv hacen que desaparezca en segundos frente a ti. Entra a Mazda.cl/3 y sorpréndete. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Cuando sumas viajes, abres tu mundo. Cuando sumas beneficios, más entretención. Y sumando tecnología, la vida es más simple. Por eso, usando mis tarjetas de crédito Corbanca, sumo mejores momentos a mi vida. Suma viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Corpuntos de tus tarjetas de crédito Corbanca. Visítanos en corbanca.cl. Corbanca, un banco que se mueve contigo. Oye, Raúl, ¿y cuándo te toca volver a Santiago? En 10 días más. Una lata, primer año que me voy a perder el cumple de mi viejo. Qué lástima. ¿Y si le mandas algo? Sí lo había pensado, pero no siempre llega a tiempo. Pero busca en internet una tienda de regalos online. De más encuentras algo. ¡Qué buena idea! Voy a buscar al tiro. Fuera de casa, compra con seguridad y confirmación fotográfica de entrega en rosalinda.cl. Rosalinda, entregamos emociones. Ay, Raulito, hijo, me llegó tu regalo, muchas gracias. Espero haber salido bien en la foto. Ponte cómodo, todo vuelve a partir desde cero. Con Claudia Álamo, Patricia Fernández y Rafael Gumucio. 8:43 de la mañana y ayer conversamos con el empresario Jorge Errázuriz y revivimos una discusión siempre vigente. ¿Es buena la codicia? Jorge Errázuriz dijo: es muy fácil atacar el lucro, atacar la codicia, es muy fácil y vende muy bien. Pero le preguntamos a nuestros auditores y la respuesta fue sí, es legítima y sin ella no hay progreso ni solidaridad, dijo un 38%. Y no, buscar la ganancia individual no beneficia a la sociedad, dijo un 63%. ¿Qué dicen ustedes? Pero tiene la frase de Errázuriz porque es muy sintomática. Dice: vende muchísimo la solidaridad. O sea, incluso cuando se hablaba de la solidaridad pensó también era venta. En términos de venta. Bueno, sí. Y si él funciona en esa lógica. Y si le gusta tanto la codicia, debería estar a favor de la solidaridad porque vende más. Claro. Esa es la vuelta. En contra de la codicia. O sea, estar por la codicia es falta de codicia. Yo creo que yo no me puedo pronunciar ante esta pregunta porque creo que es tendenciosa la pregunta que hizo esta radio. Sí, a ver, como siempre. Porque está dirigida. Que es tendenciosa porque buscar la ganancia individual no beneficia a la sociedad. Eso es falso. Porque buscar la ganancia individual también puede beneficiar a la sociedad. Por lo tanto, no podría. ¿Es legítima la codicia y sin ella no hay progreso ni solidaridad? Es muy extremo. Es muy exagerado. También, eso también, sí. No. Hay días en que uno está un poco más extremo. Oye, podemos referirnos brevemente a la polémica. Sí, Javier Cerca, el escritor español, va a estar con nosotros en un ratito. Vino a Chile a lanzar su última novela, El Impostor, y vamos a hablar con él de ese tema. Claro, que ayer hubo un round. Unas trompadas. Matías Rivas escribió una columna sobre la moralina y sobre el tono que ha ido tomando el periodismo, cierto periodismo chileno, que es como un poco jugador, un poco sermoneador. Matías Rivas habla de los reyes de la moralina, claro. Y hace mención a Matamala. Hablemos de los periodistas a los que hace mención. Habla de Matamala, de la manera en cómo ellos han cubierto las noticias. De Matamala, de Tomás Mochati, Matías del Río. Sí, y Fernando Paulsen. A ese tono, digamos, hizo mención Matías Rivas. Pero hace mención en ese mismo artículo de que el tema de que se está hablando y la denuncia que están haciendo son muy importantes y muy interesantes para la democracia. Pero él se refiere al tono y considera que el periodismo tiene que estar más del lado de las preguntas, de las dudas, de los matices. Vamos a dejar instalado el tema porque nos va a dar para un rato nos va a dar para un rato esa conversación porque viene llegando Javier Cerca. Pero creo que también, Javier, es un tema interesante porque tú has ejercido el periodismo. Buenos días, bienvenido a Desde Cero, Javier Cerca. ¿Te parece que el periodismo se ha transformado en cada vez algo que más jugador, más lleno de certeza, más lleno de verdad, y cada vez la duda o la comprensión del otro pareciera ser como cada vez más difícil, cada vez menos rentable para el periodista? Tú te haces esa pregunta, de hecho, en el libro El Impostor, claro, al comienzo, digamos, que si corresponde o no
entender, sí. como si a veces y pones un par de ejemplos, como si a veces el intento por entender fuera algo así como volverse cómplice de ese a quien se entiende. Sí, no, yo estoy de acuerdo que la duda, los matices, claro, no están de moda, pero en ninguna parte, no solo en Chile. Es decir, sí. Eso funciona así. Y es verdad, la gente confunde entender con justificar. Los franceses dicen comprenderlo todo es perdonarlo todo. Tú comprendre c'est tout pardonner, dicen, ¿no? Yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Es decir, es necesario entender, absolutamente indispensable entender, incluso lo peor. Es decir, si hubiese un genio, que fuera capaz de explicarnos cómo es posible que el país más civilizado de la Tierra se entregase en manos de Hitler, pongamos por caso, nos haría un gran favor. Porque sería el primer paso para que algo así no vuelva a suceder. No vuelva a suceder. Pero para eso tenemos que entenderlo. Si decimos simplemente, perdona, es que este tipo era un monstruo, no, ya sabemos que este tipo era un monstruo. Claro, es la simplificación de la realidad. Se puede condenar entendiendo. Es que solo se puede condenar entendiendo. Solo se puede condenar de verdad entendiendo. Pero uno condena menos cuando entiende más también. Sí. Uno condena menos. Yo no creo. No. Mira, ayer en la Diego Portales, que estábamos hablando, yo citaba un lema punk, que dice, y que también marxista, dice, know your enemy, conoce a tu enemigo. Si tú no conoces a tu enemigo, si tú no entiendes a tu enemigo, no puedes destruirlo. Sí, no, si lo entiendes mucho, no lo puedes matar en persona. Es que es la única forma de matarlo. Estoy de acuerdo con entender, estoy de acuerdo con tu postura, pero digo, de pronto cuando tanta comprensión te lleva como a mirar el lado, el revés, la fractura de ese otro. Es más difícil dispararle mirándolo a los ojos a quien uno entiende. Eso es otro tema, eso es otro asunto. No, pero tú solo puedes vencer a tu enemigo si lo entiendes. Si tú no lo entiendes, no puedes vencerlo, porque no conoces cómo funciona, cuáles son sus... Siempre pongo un ejemplo, si me permitís poner un ejemplo que para mí es fascinante y que es perfecto. Es el ejemplo de Mandela. A Mandela lo meten en la cárcel por dirigir un partido clandestino que quiere acabar con un régimen oprobioso de manera violenta. Lo meten en la cárcel. Y naturalmente Mandela se dedica a odiar, lo que haríamos todos, a odiar a sus enemigos. A los que le han metido ahí, a los que han creado un régimen imposible, abyecto, esclavista, digamos, etc. Hasta que un día toma una decisión que sorprende a todos sus compañeros, que es empezar a pedir libros sobre estos tipos que le han metido en la cárcel. Libros de literatura, libros de historia, libros de folclore, libros de música, libros de todo, de política, etc. Bueno, en ese momento da el primer paso para llevar a cabo la revolución más extraordinaria que hemos visto en los últimos décadas en el mundo, que es un tío que sale de la cárcel y pacíficamente se convierte en presidente de su país. Pero Javier, solo si los entiende y solo si se da cuenta de que esos tipos en realidad están obrando por miedo, porque les tienen miedo en realidad. Claro, ha encontrado cómo desactivar el mecanismo. Pero Javier, uno de los problemas morales del periodismo, a mí no es problema, es que es una profesión, ciertamente, incluso cuando se ejerce bien, de dudosa moralidad, porque tú explotas historias, por ejemplo, esta historia ¿la historia de tu último libro? De Marcos, que es un impostor. Contemos un poco la historia. Es un impostor que se hizo pasar por víctima de los campos de concentración y aprovechar en el fondo todos los beneficios que eso tenía. Bueno, sobre todo más simbólicos y también algunos reales. Tú te metes en su historia, tú escribes su historia, por supuesto que tú haces, no lo justificas ni lo explicas, pero estás viviendo con él, lo estás reviviendo. Otros te dirían, ¿sabes? Que lo mejor servicio que tú puedes hacer en este caso es dejar que se caiga este señor, porque hace mucho daño con que tú lo hagas hablar y lo estás transformando en héroe. Por supuesto que como periodista uno no puede dejar de ser héroe y transformar, pero no es uno siempre queda manchado, y por eso el desprestigio que tienen los periodistas, que me parece muy justificado, que es lo mismo que tienen que los políticos, es que somos gente que estamos mezclados con el mundo y nos ensuciamos porque ponemos la mano en el barro, y eso está muy bien. Yo veo dos peligros. Yo no soy periodista, pero me interesa mucho el periodismo, vosotros lo conocéis mucho mejor que yo, pero yo veo dos peligros terribles. Uno es la prisa, es decir, verificar datos, comprobar que aquello ocurrió realmente allí, cotejar testigos. Eso ya parece que no forma parte del periodismo, y eso es muy grave, y por eso quizás no forma parte del mal periodismo. Eso quiero decir, es decir, parece, porque la prisa, claro, sí. Claro, porque la prisa impide eso. Entonces, eso por un lado, y por otro lado es que, claro, el beneficio por el beneficio. Mira, uno de los grandes responsables de que un caso como el de Enric Marco ocurriera, tú has contado brevemente, es decir, es un señor que fingió durante años fue presidente de la Asociación de Deportados
en los campos nazis, de los españoles deportados en los campos nazis. Este hombre daba conferencias, muchísimas conferencias, concedía entrevistas, habló en los foros más importantes españoles y fuera de España, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que este hombre engañara a todo el mundo? Una de las causas es que los medios de comunicación fomentaron su impostura. Es decir, ¿por qué? Porque este personaje se lo daba todo hecho, como me decían muchos periodistas. O sea, les daban las historias perfectas, ¿no? Historias románticas, historias épicas, historias sentimentales, historias que vendían muy bien. En cambio, mientras que los verdaderos deportados eran gente que o bien no hablaba, o bien hablaba muy poco. Porque estaba muy traumada. Claro, naturalmente. Exacto. Entonces, ahí es indudable que los medios de comunicación pecaron, pues, por mercantilismo. Sí. Este tío nos vendía muy bien, nos iba muy bien, y hasta si teníamos que hablar de un campo de mujeres, del de Ravensbrück, también nos lo traíamos para que hablase. En tu libro, El impostor, ¿qué lleva a un personaje así al engaño? Porque finalmente en algún minuto yo creo que el personaje empieza a pensar y a vivir que él estuvo en un campo de concentración nazi. Digo, para tener la convicción de vender una historia durante tantos años, en algún minuto él, claro, hace un autoengaño. No, nunca lo llegó a hacer. ¿Nunca? No, siempre no más que un actor en un escenario. Ya, es decir, este hombre era un actor en un escenario. Pero cuando rasqueteaste ahí, ¿qué encontraste? ¿Por qué el tipo engaña? Hay muchos motivos. Mira, una novela, esto es una novela, aunque sea una novela sin ficción, es una novela. Y las novelas no dan nunca respuestas claras, nítidas, taxativas. Dan siempre respuestas ambiguas, contradictorias. Pero hay una respuesta que te daré. Lo hizo para que le aceptaran, para que le quisieran, para que le admiraran. Es decir, por lo mismo que tú te dedicas a la radio, yo me dedico a escribir novelas. O sea, no somos tan distintos que él. No, esa es la clave de todo. Es decir, la clave es que a mí lo que él era un personaje gris que no hubiese tenido vida ni cariño si no hubiese inventado una historia. Claro, él inventó una historia. Su vida era una vida pedestre, normalísima, pero al mismo tiempo muy interesante. Sí. Esa es una de las paradojas del personaje. Sí, pero no era una vida de cualquiera. No es la vida de cualquiera. Es decir, y además muy dignificada. Sí. Sí, o sea, era un virtuoso, digamos, entre comillas. No, era un genio. Claro. Es un genio. La vida real era es un genio. Si yo he conocido un genio en mi vida, es este hombre. No tengo la menor duda. Es el Maradona de la impostura. ¿En qué consiste el Maradona de la impostura? En que es el Maradona de la impostura. Es decir, Vargas Llosa escribió un artículo muy generoso sobre este libro y decía, es el mayor impostor de la historia de la humanidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es el Maradona de la impostura. Lo que pasa es que en este hombre nos reflejamos todos. Es como un espejo monstruoso de lo que somos. Como un Narciso. Como el mito de Narciso que se mira ahí Mira, la tentación cuando estalló este caso es decir, no, este hombre es un monstruo, este hombre es el malo, este hombre hay que quemarlo en plaza pública. Pero mi operación es la contraria. Mi operación es a ver qué hay mío y nuestro de todos en este hombre. Claro, ¿qué representa? Es el tema de tu novela. Ahora, ayer hablamos con Javier Cercas, escritor español aquí en el deseo. Ayer hablábamos un poco un tema que te quería plantear ahora, hermano. ¿Por qué acudes, de hecho, como novelista a la no ficción? ¿Qué se encuentra de pronto ahí que parece venir a oxigenar la literatura de las imaginerías puras y duras? Yo voy a la no ficción. No es la primera novela de no ficción que escribo. La primera se titulaba Anatomía de un instante. Sí. Y son novelas no son novelas de ficción. Y Los soldados de Salamina. No, también. Soldados de Salamina es distinto. Pero arranca también de informaciones de hecho. Sí, en Soldados de Salamina, todas las novelas, como hablábamos ayer también, todas las novelas, incluso la metamorfosis de Kafka o la transformación de Kafka, todas, la ciencia ficción, todas son autobiográficas. Sí. Es decir, todas parten de la realidad. Y entonces, todas son una mezcla de ficción y de realidad, porque la ficción pura no existe. Entonces, Soldados de Salamina es un libro que mezcla la ficción y la realidad. Tanto aquí, en El impostor, como en Anatomía, son novelas sin ficción. ¿Y por qué lo son? Pues porque el propio asunto lo exigía. Es decir, en El impostor estamos contando la historia, o estoy intentando contar la historia de un hombre que es una puñetera mentira ambulante. Un hombre que no solo ha mentido sobre su estancia en los campos de concentración, sino absolutamente sobre todo, desde su momento de nacimiento hasta su infancia, su paso por la guerra, todo. Se inventó la vida completa. Completa. Entonces, escribir la historia de una ficción, de una auténtica ficción ambulante, con una ficción, me parecía redundante, me parecía literariamente irrelevante. Lo que tenía que hacer era lo contrario, es decir, poner a batallar en el libro la ficción y la realidad. Algo que tú repites más de una vez en los comienzos de este libro, y es que la realidad mata y la ficción salva, más o menos, ¿no? Yo quiero entender eso. Sí, eso tiene un sentido al final del libro, tiene un sentido al principio y otro al final. El sentido del principio del libro es muy elemental y muy evidente. Los hombres no somos... Hay un verso de Eliot que citaba ayer en la Diego Portales que dice... Claro, humankind cannot bear too much reality. Nadie puede soportar demasiada realidad. Necesitamos la ficción, necesitamos
necesitamos otras realidades, porque la nuestra es pobre, no somos ni, ni Brad Pitt ni Angelina Jolie, no estamos satisfechos con nuestro destino. Aunque la realidad es la ficción más grande de todo, porque la realidad no existe, es una ficción humana, es una invención. La realidad existe, como algo, como un constructo de que los hechos accidentales forman parte de una sola trama, es una filosóficamente hablando, es una ficción. No estoy seguro. Eso decía Berkeley, pero yo no estoy seguro. En todo caso, yo solo tengo un destino, soy quien soy. Sí. Y mi vida es limitada. Entonces, todos necesitamos otras cosas, necesitamos las películas, necesitamos las novelas, necesitamos ser novelistas de nosotros mismos, contarnos películas sobre nuestra propia, ¿no? Que es lo que hace Marco. Hasta el amor, el enamorarse es una forma de ficción, ¿no? Ofrecemos una imagen de nosotros mismos que no es la verdadera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, pero al final del libro, eso adquiere un significado completamente distinto. ¿Qué significado? El significado... Tendrás que acabar de leer. Sí, también. No, pero estoy hablando del significado. Estamos hablando de ficción-realidad. Tú dices, eso va mutando. Sí, el libro al final lo que creo que dice es que necesitamos la ficción, pero también necesitamos la realidad. Y que cada cosa debe estar en su sitio. Porque si no, nos hemos perdido. Ahora, el manejo de la línea, de esa delgada línea del criterio de realidad no es tan fácil de lograr. No. Digo, porque normalmente uno bambolea entre la realidad y la ficción. Sí. Ir juntando y empalmando esto no es tan fácil. Humanamente hablando, este señor Marco probablemente, no sé si la tendría tan clara, pero debe haber deambulado entre su propia ficción, digo, para nuestros lectores que todavía no compran tu libro, El Impostor, va navegando entre una historia inventada en la que él lo vive, lo tiene que interpretar, se la tiene que creer, no es, o sea, un impostor en serio se lo tiene que creer, y una realidad oculta. Sí, pero nunca, aquí hay una cosa que hay que tener muy clara, este hombre no es un loco, nunca se confunde. No es un esquizofrénico. No es un esquizofrénico, es como todos nosotros. Nosotros podemos decir mentiras, podemos creernos una cosa, pero no hay esa confusión entre eso que dice la gente, es que, bueno, no se puede distinguir entre la ficción y la realidad. Yo no me lo creo, todos distinguimos entre la ficción y la realidad. Este hombre es como un actor en un escenario. El actor en el escenario se lo cree, se cree el papel que está interpretando, pero cuando baja del escenario dice, no, ese no soy yo. Javier, pero lo bueno de los impostores que son también bastante como un termómetro de una sociedad. Es decir, dicen mucho sobre lo que la gente quiere escuchar, como ellos siempre hablando de lo que la quiere. Y a mí me llama la atención que este señor haya elegido ser una víctima. Habla mucho de lo que es la sociedad actual, porque en otra época Don Quijote que se volvió loco y no pidió ser una víctima, pidió ser un caballero andante, un héroe. Otra época la gente quería ser un héroe. Cuando Gaspar Hauser apareció, era el hijo de un príncipe. Me parece como muy sintomático que alguien que quiera reclamar un rol tan incómodo, tan poco gracioso, que ser una víctima. Rafael, lo que dices me parece exactísimo. Sí. ¿Y sabes por qué ocurre eso, en mi opinión? Porque no solo, obviamente este libro transcurre de España, pero esto es absolutamente esto aquí es así, universal, en todas partes. Lo que ha ocurrido, y esto no es muy antiguo, esto es muy reciente, es que hemos convertido a las víctimas en héroes. Y por eso este hombre adoptó el papel de la víctima, porque sabía que ser víctima era ser héroe, y encima ser víctima de algo tan, en fin, simbólico como el nazismo, bueno, y también como el franquismo y como la guerra civil, eso le convertía en un héroe, por eso lo hizo. Y empezaron, y en España hubo casos como hubo también acá en Chile, que el caso Nadal, con lo de casos de pedofilia o supuestos grandes escándalos de pedofilia, en los que finalmente no había ese mundo de abuso de abuso que se imaginaba. Sí, de hecho, lo que más le cuesta a algunos, para volver al tema que estábamos al comienzo, a los moralistas, es sospechar de las víctimas. Se supone que toda víctima es buena. Exactamente. Cosa que está más que probado que no necesariamente. Eso explica, esto que estáis mencionando con toda exactitud, explica por qué, es una de las explicaciones de por qué este hombre pudo engañar a tanta gente durante tanto tiempo. Además, ¿cómo vas a poner en duda a un héroe? ¿Cómo vas a poner en duda a una víctima? ¿Cómo va a poner en duda? Lo que primero que hay que hacer es poner en duda a una víctima. Además hay una derivada, porque este señor aparece como víctima y se transforma en un dirigente sindical, un dirigente importante. Esta idea de que en la comisión... La asesora presidencial de ayer que entregó Bachelet medidas anticorrupción allá. Hay un miembro que se decía Murillo, cuya gran antecedente es haber sido víctima de Garaima. No, pero además un profesor de filosofía, también tiene su mérito. Llegó a la luz pública por ser víctima. ¿Por qué la víctima tendría que ser responsable? Si yo conozco una víctima, puedo escucharle todo el cuento, pero no le voy a dar mi casa a administrar porque es víctima, sino al revés, si alguien ha sido víctima, me voy a tener... Es raro también ese salto, ¿no? A mí eso me parece fundamental. Insisto, no es solo en España ni en Chile, es en todas partes.
Y las víctimas del terrorismo, las víctimas de la dictadura en Chile, las víctimas del franquismo de España, las víctimas de todo, merecen toda la solidaridad, todo el apoyo, toda la comprensión, todas las reparaciones, todas, pero no son necesariamente héroes. Claro. Es decir, un hombre, ayer lo citaba también en la Portales, como Imre Kertész, uno de los grandes escritores del Holocausto, a quien un día, cuando es un chico, cogen en las calles de Budapest y lo meten en un furgón y lo mandan a Auschwitz, este señor no es un héroe, este señor es una víctima. Un héroe es otra cosa. En este libro se reflexiona acerca de lo que es un héroe. Un héroe es un hombre, a mi juicio, un hombre que dice no cuando todo el mundo dice sí y cuando todo conspira para que la gente diga sí. ¿Pero qué alimenta tu juicio, Javier, cerca de esto? La necesidad de que un víctima se convierta en héroe. ¿Qué algo refleja? Esto no son las sociedades las que alimentamos esta necesidad de encontrar heroísmo en ese dolor. ¿Qué lo alimenta? Ha habido una sacralización de las víctimas. Y en eso la sacralización del Holocausto ha tenido un papel fundamental. Porque son gente que va desapareciendo y entonces, como quedan muy pocos, son elevados a la categoría de héroes, son elevados a la categoría de... son sacralizados. Y ahí está quinta esenciado, yo creo, el problema de eso que se llama políticamente correcto. Está más o menos... ¿Cómo, Pato? O sea, la sacralización de la víctima es lo políticamente correcto, por excelencia. O sea, se supone que nunca el poder tiene más razón que el débil, nunca, etcétera. Bueno, sería largo decirlo. Oye, pero nos quedan muy pocos minutos, Javier, y te podríamos aprovechar para hacer un reporte de España. Están pasando cosas, está el Podemos, está Ciudadanos. Esto también es una cosa bastante mundial. Sí. Hay como un cambio en la órbita, en la organización política, los partidos tradicionales se están cayendo y aparece el Movimiento Ciudadano. O cayendo y resucitando, no sé, eso nos podría decir en qué va en estos momentos eso. ¿Cuál es tu impresión en primer lugar del Podemos y de estos movimientos recién nacidos? Y tan exitosos. Tan exitosos son las encuestas. Sí. Ya veremos la hora de la realidad. Mira, eso rápidamente. He escuchado a varios españoles que creen que aquí se están inflando estos movimientos sociales. Eso me parece que es seguro. Sí, y ya lo estamos viendo. Es decir, vamos a ver, rápidamente. Sí. A mí me gusta un juego de palabras que hizo el otro día Felipe González, que no es un nombre dado a los juegos de palabras. Así que a lo mejor, otro juego sí, pero... los de palabras no. Y dijo, la última crisis que padecimos en Europa, no, es un milagro que esta crisis la estemos resolviendo con votos y no con botas. Es decir, la última crisis de este estilo que padeció Europa, y España es un reflejo de lo que ocurre en España es un reflejo de lo que ocurre en Europa, la resolvimos con una guerra mundial que costó 50 millones de muertos. Entonces, eso para empezar. Una crisis de este tamaño tiene que tener consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia que ha ocurrido en España? La misma que en toda Europa. Han surgido partidos que capitalizan el descontento y que recuperan el instrumento fundamental de ese descontento, que se llama nacionalismo. O sea, lo que une a los gente de Podemos, a los independentistas catalanes, a los grillini italianos, el partido de Grillo, que tuvo un 20%, se dice pronto en las elecciones generales, a Le Pen, que amenaza, parece ser, con casi convertirse en el partido de gobierno, a Farage en Inglaterra, a Syriza en Grecia, etcétera, etcétera, y en los países del norte, no digamos, es la recuperación de la soberanía. Es decir, Syriza ganó. Syriza ganó, claro, sí. ¿En esto, alguno de estos otros, tú le ves olor a triunfo también? No, de ninguna manera. Entonces, en el caso concreto de España, lo que ocurre es que hubo un movimiento, en mi opinión, saludabilísimo, que fue el de los indignados, el del 15M, saludabilísimo porque era la reacción de, sobre todo, gente joven frente a frente a una crisis muy importante, y cuyo lema fundamental, además, era acertadísimo. El lema fundamental decía democracia real ya. Y el problema fundamental que aborda España, todavía tiene pendiente, es ese. El problema no es económico, sino político. Es la amenaza de partitocracia. Es decir, los partidos políticos tradicionales que son organizaciones totalmente antidemocráticas, o sea, que son organizaciones que no conocen la democracia interna, herméticas, han colonizado la sociedad española. Ante toda. La economía, la política, estamos justo en eso. El poder judicial, etcétera, etcétera. Ante una cosa como el 15 de marzo, como los indignados, los partidos, en una democracia sensata y saludable, los partidos políticos, que son los que canalizan las inquietudes de la gente, lo que hubiesen tenido que hacer es abrirse a la gente. Claro. No, abrirse a la gente, decir, bueno, ¿ustedes qué les pasa? ¿Qué quieren? ¿Cuáles son sus problemas reales? Cuéntenoslo y métanse aquí y vamos a ver si entre todos los arreglamos. ¿Qué hicieron los partidos políticos? Lo previsible, cerrarse a cal y canto frente a esas protestas. El resultado ha sido Podemos. Un grupito de gente, chavistas de origen, de origen quiero decir que hace un año le escribían poemas al comandante Chávez, esto no es... Sí. A ver si nos aclaramos, ahora son socialdemócratas,
Dicen, yo no entiendo cómo se puede pasar de ser a ser de Olof Palme, ¿no? el gran socialdemócrata sueco, cuando hace 2 días era chavista. Eso no me lo explico. Pero bueno, da igual. Lo que han conseguido es mejor esa evolución que la contraria, digamos. Sí, pero yo no me la creo. Bueno, no me la creo. En un año, yo no me la, ¿tú te la crees? En un año de escribirle poemas. Bueno, yo no lo sé. O sea, o son unos oportunistas o están escondiendo algo. Es igual. El caso es que esta gente, un grupo pequeño de gente, han sido capaces, que son muy hábiles, porque dominan muy bien los medios de comunicación, sobre todo, han sido capaces de capitalizar el descontento. O sea, ese descontento que se manifiesta. ¿Son capaces de sostener la capitalización? Yo creo que no. de ese? Porque una cosa es capitalizarla en un momento puntual, en un instante. No, yo creo que no. Y la otra es ser capaz de capitalizar y sostener un movimiento político. No, yo creo que no. Y por lo tanto, que eso abre riesgos, peligros en la democracia. Yo creo que no va a ocurrir, porque la gente, es natural que la gente haya. Pensad que estos chicos han nacido en las elecciones europeas. En las elecciones europeas no se vota en ninguna parte de Europa con la cabeza, se vota con las tripas. Y entonces la gente, eso es una expresión del enfado muy justificado, absolutamente justificado de la gente con la casta gobernante, absolutamente justificado. Dicho rápidamente, yo creo que esa no es una solución, Podemos, es una falsa solución. Yo escribí un artículo que se titulaba El cambio sin cambio. Ellos no ofrecen una alternativa real. Lo que ofrecen es vamos a cambiar el mundo, nosotros somos los buenos y los que están en el poder son los malos. No, hombre, no. Aquí la cuestión no es esa, la cuestión es cómo conseguir que los buenos no se conviertan en malos. Y para eso lo que hay que hacer es cambiar el sistema. No basta con cambiar las personas. Es una falsa solución. Y esto, repito, no es solo español. Otra cara de la victimización, de la más o menos de la que hablamos. Sí, claro. Eso está muy bien visto. O sea, la idea ¿cuál es? Es que nosotros, la gente, we the people, somos los buenos. Y hay unos señores muy malos que están en el poder. Eso se llama populismo de baja estofa. Es decir, el problema nunca es ese. El problema es cómo creamos unas reglas, o sea, unas leyes, un sistema político que funcione y no que no funcione. Parece puesto en la realidad chilena, lo que tú has señalado, de verdad. Sí, Javier Cercas, un gusto tenerte acá en Desde Cero. Muchas gracias. Y lean El Impostor, está muy entretenido, un libro. Así es, El Impostor. Muchas gracias. En todas las librerías del país. En las mejores librerías. No, es verdad que sea Agustín Esquilla que te dice, ¿dónde puedo comprar tu libro? ¿Dónde? ¿En la librería? No, la carnicería, no. Anda a la panadería y pregunta por mi libro, porque la gente pregunta esas cosas. 908, muchas gracias, Javier. Nos escuchamos mañana. Desde Cero fue presentado por ISAPRE Cruz Blanca y su programa de telemonitoreo para pacientes crónicos. Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda. Para Enaco, construir es mucho más que levantar una casa. En Cero son las 9.